Nos quisieron calladas, ahora gritamos más fuerte. Bienvenida a Condigna Rabia, un espacio donde transformamos el dolor en resistencia, la indignación en acción y la rabia en dignidad. Soy Fabiola Naya, psicóloga, feminista. Aquí hablamos de historias reales, reflexiones incómodas, verdades necesarias sobre la violencia de género y la búsqueda de justicia. Condigna Rabia, historias de mujeres que resisten. Hola, ¿qué tal, hermanas? Y bienvenidas de nuevo a Condigna Rabia, historias de mujeres que resisten. Yo siempre estoy contenta de tener invitadas aquí, pero hoy estoy especialmente contenta porque tengo aquí sentada a una mujer pues chingona en todas sus áreas. Pero yo tuve un acercamiento con ella hace muchos años en un foro de televisión, acercamiento que ella no se enteró porque yo la estaba escuchando. Escuché su historia, me pareció muy poderosa y después, por azares de la vida, empezamos a conectar por redes sociales y cuando empezó este proyecto, fue una de las primeras personas en las que pensé para que viniera aquí a contarnos su historia. Analu es una superviviente de muchas violencias, hoy nos viene a contar específicamente una, o bueno, las que quiera. Así es que sin más, bienvenida Analu, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la presentación. Luego me tienes que contar en dónde nos vimos, en qué foro nos vimos. ¿En qué foro nos vimos? Te cuento, o sea, me da un poquito de vergüenza decir en qué foro, porque estoy queriendo olvidar ese episodio. Ese episodio de tu vida, dices tú. Exacto. Así porque me dejó con un trauma, dices tú. Pues con uno de los muchos que ya traemos, ya sabes. Aquí lo que se usa ahora es el trauma complejo. Es lo de hoy, el trauma complejo. Pues bueno, muchísimas gracias por la presentación y pues bueno, para toda la gente que escucha tu espacio, lo agradezco enormemente. Y pues me presento, yo soy Analu Salazar, pues soy comunicadora, soy cantante y aparte pues me dedico activamente a hacer radio y televisión. Eso digo yo que es mi trabajo, pero es pues lo que me da felicidad hacer, porque verdaderamente utilizo la comunicación para otras cosas también, como para hacer activismo independiente a favor de niñas, niños y adolescentes víctimas de pederastia clerical. Y por supuesto, si se tiene que hablar de pederastia en general, pues también se aborda. Y pues bueno, soy madre, y aquí estamos. Soy denunciante y soy víctima también de pederastia clerical. Ok, que justo cuando escuchamos la palabra pederastia clerical, bueno, ya espero que todo el mundo sepa a qué nos referimos. Yo cada vez porque yo divulgo en mis redes sociales, pues sin tapujos, sé que la gente va a venir a atacarme, pero justamente cuando divulgo algo específico en este tema, me hierve la sangre porque me parece que no hay nada más vil, más bajo, más asqueroso, más perverso que la pederastia clerical. Si es que cuéntanos, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo llegaste a este camino del activismo? Bueno, ya nos adelantaste que fuiste lastimosamente se dice. Sí, penosamente. Sí, penosamente. Sí, penosa, lastimosamente. Sí, exacto, tristemente. Sí, encarnecí la experiencia. La experiencia. ¿No? Cuéntanos, ¿cuál es esta historia de Analu? Si fue pederastia, pues entendemos que fue cuando fuiste niña. Así es. Entonces, cuéntanos, ¿cuál es esta historia? Bueno, yo soy originaria de Monterrey, Nuevo León. Por si no se habían dado cuenta. Por si no sabían, porque la verdad que ya tengo más matizados los acentos. Los acentos. Yo siento. Pero como yo también soy de provincia, yo luego digo, sí, esta es de las mías. Esta no es de acá, dices. Es que para los que no sepan, estamos en Ciudad de México. Exacto, pero yo soy de Guadalajara y acá de Monterrey. Soy de Monterrey. Y entonces, allá, yo soy del 83, yo nací en 1983. Tengo 41 años actualmente y cuando yo estaba chiquita, soy la primera hija del matrimonio de mis papás y entonces me metieron a una escuela de legionarios de Cristo. Ojo que esto era en los 80s, allá en Monterrey, ¿no? A mi papá le sale una oportunidad de trabajo en Cancún y entonces nos movemos a Cancún. Cuando nos movemos a Cancún, yo tenía 7 años en el 91, iba a pasar para segundo de primaria, y entramos, y en octubre, porque yo soy del 23 de octubre del 83. ¿Eres Libra? Ajá, no, No? Escorpioncito. Okay. Y justo entré,
en septiembre y para octubre yo ya cumplí 8 años y ahí empieza todo, o sea, yo lo tengo muy, muy cimentado en mi cabeza, que todo fue a partir de que yo cumplo 8 años. O sea, todo en mi línea del tiempo comenzó a suceder cuando yo cumplí 8 años, en 1991, en el Colegio Instituto del Caribe, hoy llamado Cumbres de Cancún. Ok. Cumbres del Alpes. Sí, de los Legionarios de Cristo. Sí, ¿no? Es que yo también fui legionario. Estuviste ahí. Entonces... Tuve la desgracia de pertenecer. Es muy tremendo, la verdad, la educación ahí. Uh-huh. Y pues bueno, en aquellas épocas, tomemos en cuenta el contexto de la época, para mí es bien interesante, que eran los 90s, los inicios de los 90s. Yo era una niña de 8 años. Acababa de cambiarme de ciudad, del norte al sur de la República, que son como 2 países diferentes. Sí. Desde chiquita, pues soy una niña neurodivergente, entonces tampoco jugó mucho a mi favor en ese sentido, o sea, en el sentido de la adaptación de esta forma del desarrollo psicosocial, por decirlo así. Y pues bueno, cuando llego a Cancún y me meten al Cumbres, el Cumbres era mixto, y el director de la escuela era el padre Fernando Martínez Suárez. Ok. ¿Ya se murió? Murió en el 2023. Ok. Él, mi agresor, era el director de la escuela y el capellán. O sea, inmediatamente podemos observar que había una simetría, una posición de poder, aparte de ser ministro de culto, ¿no? ¿Qué es ministro de culto? Aquel que te puede administrar que puede ejercer cualquier rito o creencia, ¿no? Ah, ok. O sea, tenía una posición... Sí, por total. Ok. Era sacerdote. Ajá. ¿No? Entonces, él podría administrar la misa y dar la hostia y confesar, y todos esos ejercicios él los podía hacer. Era un hombre de 50 y tantos. Ok. En aquella época. Ajá. Y yo tenía 8. Uh-huh. Entonces, ese es el escenario. Uh-huh. Y tomar en cuenta que en aquellas épocas, en el 91, 92, no se sabía que Maciel era un pederasta. No, porque eso se supo mucho después. Hasta el 97 se hizo público. Entonces, es importantísimo tener ese contexto para comenzar a entender cómo parte la historia. Okay. Porque mi testimonio estuvo rodeado de muchos sesgos. Uh-huh. No teníamos la información. Uh-huh. Entonces, pues yo llego a la escuela y pues yo era una niña que batallaba para adaptarse. Aparte, pues venía del norte de la República y pues tenía en mi contra no solo tal vez que yo era TDA, sino que también pues no sé, como que a los del norte siempre nos dicen que estamos gritando y regañando gente. Entonces yo creo que a los del sur no les cayó muy bien eso. Porque hablamos como con mucha determinación, sí. como si dijéramos la verdad absoluta. Sí, todo el tiempo. Es muy cultural, la verdad. A mí eso me encanta, la verdad. Luego nos dicen que somos muy afrentosos, sí somos. Uh-huh. Pero pues imagínate, aparte yo, artística, me gusta cantar desde niña, siempre fui niña artista y siempre cooperé en todos los, pues trabajé en todo lo que tenía que ver con la creatividad de la escuela, y que si te tocaba cantar en el coro, o sea, vaya, siempre fui extrovertida, un salerito, por donde me viera siempre andaba... brillando. Sea, me volteabas a ver y sabías que algo traía yo, ¿no? Ajá. El virus de la artisteada, ¿no? Ajá. Porque en mi casa todo el mundo cantaba. Entonces, si tú me preguntas qué niña era yo era una lucecita brillante. Okay. O sea, una chispita de una chispita creativa que se la vivía cantando, que me gustaba escuchar música y que tarareaba mis canciones, y o sea, era una niña muy, muy artística. Uh-huh. Eso pues también te diferencia luego del resto de las niñas. Ajá, y de los niños. Claro, es que era mixto, sí. Entonces, pues, como que lo cotidiano no, y menos en aquel entonces, yo creo que hoy los niños tienen más libre desarrollo de la personalidad, pero en aquel entonces no. Uh-huh. Eso era pues, pues esta niña... Sí, es muy boconcita. Y muy curiosita. Sí, muy curiosita. Y no se calla. Sí.
Y es contestona, Sí. y sí soy, ¿no? Desde así. Y qué bueno, Ajá. porque necesitamos muchas niñas contestonas. Muchas niñas contestonas y respondonas. Exacto. Y entonces, pues digamos que, pues jugó eso en mi contra y comencé a sentirme muy sola durante los recreos, ¿no? O comía solita, o no lograba concretar amistades. Luego empecé a sufrir un poco de bullying, o sea, y yo venía de un cambio de ciudad y eso pues me aislaba un poco más. También tomar en cuenta que el hecho que yo veniera a un cambio de ciudad, pues cuando tú te cambias de ciudad así de esa manera pues tan drástica como nosotros lo vivimos, pues sí repercute como en cómo te... ¿Cómo te vinculas con el resto? Claro, sí. Sí, Más o sea, a esa tus edad. papás pueden notar que algo traes. ¿Y qué es lo que dicen? Ay, pues anda triste porque nos Claro, cambiamos se está de ciudad. adaptando. Se está adaptando, tiene conductas raras porque nos cambiamos de ciudad, está molesta porque nos cambiamos de ciudad. O sea, hay tantas razones por las cuales a un niño puedes quitarle su centro, ¿no? Y eso, en mi apreciación, a mí, no puedo hablar por otras víctimas que no estaban atravesando por esa situación. Pero eso a mí me hizo ser víctima de pederastia. Ok. Porque a final de cuentas había una capilla montada en el colegio, en un salón. Y digo una capilla montada porque no era una capilla en sí, sino que la habían montado mientras se hacía la capilla de la escuela. Ahí el sacerdote daba como una lecturita y la primera comunión a quienes quisieran y vámonos, ¿no? Que se vayan al recreo. Y entonces, al verme yo tan inmersa en esta, pues, exclusión y en esta soledad en la escuela, pues fui a la capilla porque me pareció... Pues aquí me refugio un poquito, ¿no? Un poquito, emocionalmente, ¿no? Porque Ahora, aparte yo era una niña muy religiosa, o sea, no es lo que te iba a decir, no creciste. te voy a decir que era la más religiosa, ¿no? Ni muchísima para nada, pero era una ¿Tenías niña, esta educación desde casa religiosa? sí, o sea, equilibrada, no te voy a decir que era yo la más... Bueno, era lo común, porque pues yo nací en el 84 y también estuve con los Legionarios de Cristo, tuve la desgracia de caer ahí. Muy fuerte. Muy fuerte. Entonces yo te entiendo, mi familia tampoco era sumamente religiosa, pero bueno, el catolicismo formó parte de nuestro crecimiento, era lo normal, era lo habitual. Tradiciones. Exacto. Incluso hoy por hoy México es el segundo país más católico del mundo. El primero es Brasil, el segundo es México. Entonces, creo que es importantísimo. Sí, claro. Entonces, vas a la capilla como a modo de refugio de no me adapto, no entiendo pues no me nada. adapto, estoy sola, Claro. me pone triste, Claro. me cambié de ciudad, ya no veo a mis primos, ya no veo a mi familia, a mis vecinas, o sea, vaya, ya no tengo el mismo rol que jugaba antes. ¿Eras hija única? No, tenía una hermanita chiquita, pero como que mis papás aguantaron mucho tiempo entre tú y tu hermanita. Entonces, realmente crecí muy hija única, o sea, de cabeza. Sí. No recomiendo. Pero así fue. No recomiendo. No recomendamos. No recomendamos. Recomendamos no nacer, básicamente. Básicamente. Esa es la recomendación. La recomendación, la primera. Pero no se recomienda, la verdad. Todo el mundo siempre me pregunta si soy hija única, y es que fui hija única casi 6 años. Pues prácticamente pues sí. mi primera infancia, ¿no? Claro. Entonces sí me constituyó como persona. También me dio mucha oportunidad de brillar por mí misma, eso siempre lo agradeceré, ¿no? ¿Y qué dices? O sea, que eso jugó en tu contra para ser víctima de... Todo este preámbulo jugó en mi contra para ser víctima de pederastia, sí, claro. Ok. Y en muchos sentidos, porque, por ejemplo, cuando yo me acerco a la capilla y empiezo a conocer a Fernando Martínez, o sea, con 2, 3 preguntas, ay, ¿tú cómo te llamas? No, pues yo me llamo Analu. Ay, ¿cuántos años tienes? 8, acabo de cumplir. Ay, ¿y de dónde eres? No, pues que soy de Monterrey. Entonces acabas de llegar. Sí, entonces estas conversaciones, este tipo de conversaciones, yo no las tenía con nadie en la escuela.
¿Qué es lo que encontré en Fernando Martínez? Aceptación. Validación. Comunidad. Claro. Pertenencia. Pertenencia. ¿Sabes qué es lo más cañón? Afecto. Claro. Al menos yo así lo sentías. Lo creí. Claro. Entonces, yo pensé que él era mi amigo y que estábamos teniendo una relación honesta de amistad, porque, a ver, tenemos que entender también mi desarrollo como niña en ese momento era sacerdote bueno, ladrón malo. Claro. Sin importar los contextos. Ni... El señor cura, eran intocables. Exacto. Entonces, partiendo de ahí, Fernando Martínez me eligió. Esa es la realidad. Él me vio, me hizo 2, 3 preguntas, se dio cuenta que estaba totalmente aislada. O sea, el paso de aislarme ya se lo había ahorrado. Claro. Porque esto es importante que lo sepamos. Los depredadores sí eligen a sus víctimas. Por supuesto. Son calculadores, son fríos y saben cómo se les va a hacer más fácil, ¿no? Y cuando decías que todo este contexto que nos estás contando jugó en tu contra para ser víctima. Claro, porque eras una niña nueva, aislada, sin redes, que estaba buscando, es una niña de 8 años y estás buscando sentirte parte de una sociedad Exacto. que aparte no te entiende cómo hablas, no te entiende cómo tú estás acostumbrada a abordar las conversaciones o iniciarlas o cómo dirigirte a los adultos es diferente en el norte que en el centro que en el sur. Sí. O sea, y entonces para los niños del sur evidentemente yo era... Tú eras algo muy extraño, sí. Un escándalo. Sí, eras un perro verde. Sí. Tal cual. ¿Quién es este perro verde que canta? Exacto, que canta y que se tira al piso y que se echa piruetas y habla fuerte y parece que está gritándonos a todos. Claro. ¿No? Y entonces, pues es muy difícil venir a explicarle al mundo quién eres, cuando aparte de todo, pues estás chiquito y ni sabes quién eres. Claro. Y entonces te acercas a Fernando y ¿qué pasa? O sea, ¿cómo se empieza a desarrollar ese... Primero eran conversaciones mínimas a la hora de... El recreo. Antes de, exacto. Ajá. Aparte, a ver, Fernando Martínez era un personaje muy carismático y tenía muy buen charm con los niños. Ajá. Entonces, por ejemplo, él tenía un cirio rojo, tenía varios, pero ese cirio rojo en especial, no me preguntes por qué, pero la cera era como plasticosa, o sea, no era solo cera, sino era un poco... Chiclosa. Ajá. Y entonces nos regalaba. Ajá. Y jugábamos, a veces tenía un dulce, ¿sí me explico? Entonces, a veces era, ay, arriba tengo dulces y vamos a mi oficina, ¿no? O sea, y como era cura, pues nadie lo cuestionaba. Claro. Entonces, pues lo más fácil era que una niña como yo cayera. Hablo de mi contexto, que hay otras víctimas que sí tenían redes de apoyo, que sí eran de la localidad, que sí... Y también cayeron, o sea, también fueron elegidas. ¿Por este mismo agresor? Por este mismo agresor. De Cancún salimos 9 víctimas. Claro, y de las que se saben, además. De las que hablamos. Sí, porque fíjate que qué bueno que mencionas que hay otras víctimas, porque estos agresores nunca actúan de forma, digamos, como única, o sea, no es una excepción a la regla en su no. Ellos, o sea, si sabemos que hay una niña abusada, atrás hay muchas más. Y tal cual, te platicaré más adelante, pero Fernando Martínez tenía denuncias desde 1969. O sea, yo no había nacido y el señor ya había agredido infancias. Ok, wow. Okay. Entonces yo me lo topo en el 91. O sea, nunca fue una coincidencia ni un infortunio que yo me haya topado con el agresor, porque tampoco se crean que no existan estos casos, que son casos marcianos, en donde una niña va en la calle caminando y tal vez viene un agresor y la asalta y, ¿no? Y comete violación equiparada. O sea, no es lo tradicional. Lo que parecería que sería el escenario común, que lo que te pintan en la tele. Cuidado, no hables con extraños. No, o sea, los agresores están en tu casa, en la iglesia, en la escuela, ¿no? Lo cual son tus compañeros. Sí. En las fiestas, incluso, son tus parientes. Son tus parejas. Entonces no hables con extraños. Claro. O sea, si nos iríamos a esa premisa es, no hables ni con los conocidos, porque quien te agrede es quien más tú quieres. Ok.
y eso es muy fuerte. Ahora cuéntanos cómo empieza esta violencia de tu agresor hacia ti. O sea, ya entendimos bueno, ya comprendimos que pues tú eras o sea, él tenía un panorama relativamente fácil. Él no tuvo que hacer el preámbulo de aislarte o de... Exacto. Ajá. Que Entonces, aparte yo fui una víctima solitaria. claro. O sea, a mí me agarró solita. Ajá. Es que meses después sale con que había un grupo de niñas. Ok. A ver. Entonces, y había otras chicas que también lo vivieron de forma solitaria. Bueno, chicas no, éramos niñas, estábamos Ajá. chiquitas, no eran ni chicas, éramos niñas de 6 a 10 años máximo. Éramos unas niñas todas. Pero a mí nunca me relacionó con otras y había otras que iban en grupo. Entonces, yo no sabía de la existencia del grupo, el grupo no sabía de mi existencia. Claro. O sea, todas de algún modo estábamos aisladas y con todas tenía este pacto del abuso, ¿no? Que no es un pacto tácito, no es que yo te diga, ay, vamos a hacer un pacto tú y yo. Lo habrá en algunos casos, pero no es lo cotidiano. ¿Cómo fue en tu caso? En mi caso, todo se da por medio de la confesión. Ok. Por eso yo siempre digo, no dejen a los niños En los confesionarios, no. Uh-huh. No dejen que se confiesen, punto. Que se confiesen con sus papás. Además, O que esté el papá ¿qué al se va a lado, confesar un niño además? Pero bueno. Ajá. pero pues pon tú que Sí. lo vas a hacer. Bueno, tu papá al lado de ti o tu mamá al lado de ti confesándose con el cuerpo, ¿no? Entonces, en esta ocasión, pues fue justo en las capillas de la escuela. Entonces yo me acercaba y lo que yo tengo registro de, digamos, la primera vez que proactivamente me agredió fue en una confesión en donde empezó a guiarme un poco por pláticas que ya más grande yo entendí que tenían connotación sexual. Uh-huh. Por ejemplo, si yo le platiqué, porque me acuerdo de esta conversación exacta, si yo le platiqué que me choca, me cae gorda la maestra de matemáticas, no me gusta hacer mi tarea, me choca mi compañerito tal y me da flojera bañarme. Uh-huh. Claro, porque eras una niña de 8 años. Una niña de 8 años. Esos son mis pecados, mis Ajá. grandes pecados. Entonces, él volteaba y me decía, ay, entonces no te gusta bañarte. Le digo, ay, pues a veces no. Entonces ya la plática es incómoda, ¿no? Claro. Y te dice, pero te tienes que bañar y hoy te bañaste. Sí. ¿Y te tallaste? Sí. ¿Y dónde te tallaste? No, pues el cuerpo. ¿Y qué parte del cuerpo? ¿Te tallaste acá? Sí. ¿Y acá? Sí. ¿Y acá? Sí. Y ya es incomodísimo. Claro. Y luego te dice, ¿y luego te cayó agua? Sí. Y se siente rico, ¿verdad? Entonces, toda la plática es maquiavélica, güey. Sí. Es maquiavélico, es imposible de decir. Estoy sintiendo náuseas, sí. Y yo estando ahí, me sentí incómoda, pero es todo lo que sentía. No sabía qué sentía porque Claro. era muy nuevo para mí. Claro. Entonces, yo sabía que era una plática incómoda, pero otra vez entra la discriminación de la mente concreta de los niños, ¿no? Claro. Sacerdote bueno, ladrón malo. Claro. Diablo malo. Claro, él O es sea, bueno. Él es bueno, bañarse Claro. es bueno. Me está preguntando si me tallé, que podría tener de malo. O sea, incluso lo pensé porque yo soy una persona muy reflexiva. Desde que soy niña soy muy cuestionadora. Pero cuando tú vives en entornos tan solitarios porque eres excluida por muchas razones, las conversaciones más amplias que tienes es contigo misma. Sí. Que podría decir, tal vez si lo vemos de fuera, pues pobres infancias, ¿no? Porque nadie merecería ser excluido. Sin embargo, a mí sí me ayudó ese ejercicio constante de autocuestión, de autocuestionarme todo el tiempo y de pensar las cosas. Me ayudó a rebotar lo que yo estaba sintiendo. Claro, porque el cuerpo te avisa. Es por eso yo siempre, pues, les digo, conecten con su cuerpo. O sea, esta parte que es la interocepción, que justamente se compromete cuando hay trauma, pero el estar conectadas con nuestro cuerpo, el cuerpo te avisa. Si tú a lo mejor piensas que la mente te está jugando trucos, el cuerpo te dice, ¿no? Te Claro. dice, aquí pasa algo, pero claro, en un contexto de una niña de 8 años, que Sin información. sin información, viniendo de otra ciudad, va con el padre a la capilla y te empieza a hacer estas preguntas. ¿Cómo fue escalando? No fue ni lineal ni lógico.
Para que no se esperen la historia ni lineal ni lógica. Se las voy a contar lógica y lineal, pero así no fue. Okay. Por eso, todos todas estas dudas que surgen en torno a por qué las víctimas no hablamos o nos tardamos o no dijimos a tiempo o tal o cual, es porque no son ni lógicos ni lineales. Uh-huh. Entonces, cuando ya hacemos el match es cuando la gente dice, ¿por qué hasta ahorita? ¿No? Bueno, y porque también, perdón que te interrumpa, porque muchas víctimas de abuso a lo mejor se pueden sentir identificadas con esto. Porque además las víctimas hablamos cuando podemos, no cuando la gente quiere que hablemos o cuando incluso nosotras queremos hablar. Porque además también en el trauma se comprometen zonas cerebrales que están relacionadas con la memoria. Por ejemplo, el hipocampo. Entonces, a mí si me preguntas, yo tengo borrada mi infancia. Claro, y cuando tenemos estas como nubes que no nos acordamos, es porque hubo trauma. Entonces, preguntarle a una víctima o decirle por qué hasta ahorita es la peor revictimización que te pueden hacer. Yo sé, y no lo hagan, pero no se apuren. Yo paso por eso para que otras no lo pasen. Yo estoy dispuesta a hablarlo desde mi propia carne, para que entonces la gente comprenda cómo operamos las víctimas en el mundo. Cuando ya aceptamos que somos víctimas. Claro, que eso es muy difícil. Porque es un proceso de años también. Sí. Es dolorosísimo. Pero yo estoy dispuesta a hablarlo para que la próxima vez que se tope a alguien, una víctima, tenga ese dato y pueda ejercer la empatía. Porque si yo no te explico esto, también la gente no es adivina. Estamos acostumbrados a rechazar el dolor, nunca a apropiarnos o resignificarlo, ¿sabes? Y son procesos muy necesarios, pues para la integración de todos estos eventos y para tener vidas un poco más funcionales, ¿no? Yo te puedo decir que el proceso de violencia que yo sufrí no fue ni lógico ni lineal. Tan es así que me tardé mucho tiempo en poderlo estructurar. Hoy tengo contabilizado que sufrí violencia sexual, pederastia, alrededor de 1 año, 2 meses, en horario escolar matutino, o sea... ¿Todos los días? No. Un día sí, 3 días no. Por eso no es lineal. Claro. Por eso no es lógico. Claro. Porque yo sé que la gente quisiera preguntarme a mí, pero las preguntas van para los agresores. ¿Por qué planeas agredir una infancia un día y luego brincarte 5 días? ¿No? La pregunta debería ser para ellos, para entender cómo operan y por qué lo hacen así. Yo te puedo asegurar que la respuesta es para que nunca te sepan decir cómo le hago. Claro. Como hoy las víctimas no sabemos explicarnos con lógica. Sí. Todo está armado de tal manera en la que tú siempre parezca que estás echando mentiras. Sí. Sí, para que nadie pueda validarte. Claro. Y aparte construir esta imagen de soy buena persona. Claro. Entonces estos agresores le dan de comer a 100 niños que tienen hambre, pero violan a 5. Sí. Entonces, ¿de qué ve la gente? A los 100 niños que alimentó, no a los 5 que violó. Y entonces la gente empieza a ponderar porque en sus juicios de valor, bueno, violó 5 niños, pero le dio de comer a 100. Sí, ellos se protegen, crean estructuras narrativas. Claro. Sus caretas. Y relaciones con la sociedad. Claro. Para poder agredir infancias y que cuando una salga y digan, a ver, ¿cómo? ¿Cómo se te ocurre decir Yo lo he eso? visto hacer el bien. Claro. ¿No? Pero este tipo de cosas no te las explica nadie. Porque las víctimas no lo tenemos claro siempre. Porque ni siquiera tendríamos por qué tenerlo claro. Pues no, pero... De manera preventiva pero, sí, pero... O sea, no, pero... La información es poder. Sí, totalmente. Y está bien tener información, sí. ¿sabes? Y justamente así nació este proyecto. Exacto. Y resignificarnos es tenerlo claro. Claro. Entonces, no está mal tenerlo claro. Tal vez no le debemos explicaciones al mundo. Tal vez, como dice Giselle Pelicot, la vergüenza debe de cambiar de bando, por supuesto. Sin embargo, si los activistas, los que hemos decidido transitar el activismo, pudiéramos poner un poquito al servicio de los demás nuestras experiencias, porque nosotros no somos las causas son y los seguirán agresores. Siendo después de nosotros. Sí. O sea, la causa estaba antes que yo, hoy la transito yo y en el futuro
Ojalá otro lleve esa bandera y pueda visibilizarnos a todas con dignidad. Porque las narrativas de las víctimas nunca son con dignidad. Entonces, para mí es importantísima esa resignificación en el mundo, ¿sabes? Tenerlo claro para que tal vez yo te lo pueda explicar y tú puedas observar mejor el ambiente y cuidar mejor a tu infancia, o creerle a tu infancia, o estar más atenta a cada palabra. Sí. O sea, tener entornos de más confianza y más comunicación con las infancias, ¿no? No este prisma adultocentrista en donde nosotros creemos entender cómo se maneja el mundo, cuando no es así. Y esto, explícanos cómo, o compártenos cómo fue, porque bueno, me dijiste que tu abuso no fue ni lineal ni lógico. Como el de ninguno, te puedo asegurar. Exactamente. ¿Cómo fue escalando? Si no fue lineal. En mi psique. En tu psique. En mi entendimiento fue escalando. Evidentemente físicamente también. Otro evento que me pasó, yo tengo eventos guardados en mi cabeza. Otro evento que me pasó es que en una confesión me dijo que no me sentara, o sea, que no nos sentáramos enfrente uno del otro o de lado, sino que me agarró y me sentó en sus piernas. Me sentí muy incómoda también. Sin embargo, para cuando eso sucedió, ya me había él acostumbrado un poco al contacto físico. Ya sea que te hagan así en la cabeza, que te den un besito en la mejilla, que te agarren la manita, que te agarren el cachetito, qué linda estás. O sea, eso lo empiezan a normalizar para que no sea tan abrupta tu forma de reaccionar. Y entonces cuando me sienta, pues sí me perturba, pero entonces yo describo que en esos estados yo me disocio. Claro. La disociación es una manera en la que el cerebro se protege. Es como si te desconectara. Agradecidísima estoy con el cerebro. Sí, claro. Agradecidísima. Agradecidísima. Y yo sigo agradecida de mis estados disociativos en el presente. Sí. Son muy bonitos. Son muy hermosos. Son muy bonitos. Pero sí, bueno, eso para quien nos esté escuchando y digan que como que se disoció. Pues haz de cuenta que mi mente voló. Exacto. Que aparte TDA, pues se me hizo bien fácil. Sí, ya claro. era un ejercicio típico de mi cabeza. Ajá. Entonces cuando entró esa emoción que yo no pude gestionar, mi cabeza... Pero si tú me preguntas, ¿qué recuerdo yo? Recuerdo yo sentada en sus piernas, él susurrándome algo que a mí me molestaba, me incomodaba muchísimo, y yo sentía náuseas de sentirle cerca, y ya, eso es lo que yo recuerdo de esos momentos. Pero... Ese fue el primer acercamiento físico de que los tuvo. primeros acercamientos físicos. Ok. O sea, fuertes. Ajá. En otro evento... Estaba yo dentro de la capilla, todos estos dentro de la capilla, con el Cristo, la Virgen de su agua bendita y su agua bendita, su vino consagrado, que todo. O sea, ni ellos creen en lo que predican. No, por supuesto que no. Entonces, es importantísimo eso, que sepan en el contexto en el que yo fui agredida todo el tiempo. Yo fui agredida todo el tiempo frente a imágenes consagradas. Sí, la Virgen. Y todo. Sí. Todo estaba ahí. Yo vi todo. En otra ocasión, recuerdo que como me dijo que si yo la podía empezar a ayudar a guardar las cosas, o sea, me hizo su monaguilla, por decirlo así, y yo me sentí, bueno, muy importante. La elegida, hermana, o sea, la elegida era yo. Dije, por fin, porque aparte él me dijo que iba a hablar con mis compañeros para que fueran mis amigos. Entonces, para mí era bien valioso porque no se los decía cualquier idiota. Claro. ¿No? Se los decía el director de la escuela, el padre. Tienen que ser amigos de Ana Lu. Porque es buena niña, porque tú eres buena y si ellos no te quieren, yo te quiero. O sea, ese tipo de cosas tan dolorosas, ¿no? Entonces yo me sentía muy querida. Claro. Yo genuinamente me sentía querida y lo quería. O sea, yo aquí quiero que entiendan que yo lo quería. Yo como niña chiquita, como una niña chiquita que quiere a un tío, a un amigo, Por supuesto. Yo lo quería. Claro, porque era una figura que estaba mostrándote protección, aceptación, validación, en una posición tan vulnerable. Entonces no todo era blanco y negro para mí, ¿estamos de acuerdo? No era que todo lo que yo vivía dentro de esa capilla era malo.
qué terror. Que esa es justamente la base del abuso, de cómo puedes someter a una víctima en todos los contextos, especialmente en este, porque hay una estructura de poder y de perversión tan grande, porque él sabía lo que estaba haciendo, pero tú no. No, yo no. Y entonces, para la mente de cualquier persona, pero más para la mente de una niña, la mente no está diseñada para sentir amor, protección, validación, y luego, o sea, como que me estás tocando, como que es decir, no se puede procesar, y es ahí donde se genera el trauma. Exactamente, son cosas que la mente no puede procesar. Yo creo que eso, si tú me preguntas a mí, eso es de lo más doloroso que... Esa traición. No sé cómo explicarlo, pero pasa y pasa y pasa y pasa y pasa y pasa el tiempo, y es algo que permanentemente me duele. Es algo que no puedo superar. O sea, no lo puedo superar en el sentido no que no pueda continuar con mi vida. Pues bueno, me duermo y me levanto y hago actividades, trabajo, soy muchas cosas. Pero cada vez que lo recuerdo o que lo platico, me duele mucho por mí. Siento mucha tristeza por mí. Claro. Porque si la gente pudiera haberme visto la carita que yo tenía de niña, yo no sé cómo ese hombre siquiera se atrevió a verme como me vio. Porque después de todos esos eventos, fue súper complicado para mí procesar que de pronto se volvieron ya unas agresiones más descaradas. Porque con el pretexto, fíjate, de arreglarme la blusa que estaba desfajada, del jumper falda que nosotros teníamos con calcetotas, zapatos de escolares, me dices, ¿qué tal la blusa desfajada? Te la voy a acomodar. Entonces se agacha, me levanta la falda y me arregla la blusa. Él siempre premeditando cómo iba yo a actuar, ¿verdad? Observando, ¿no? Él observaba cómo yo reaccionaba. La primera vez fue rápido, por ejemplo. Y luego fue escalando porque duró más tiempo. En una ocasión me dijo que qué bonita mi ropa interior. De princesas, o sea, ¿no? ¿Cómo se atrevió siquiera? Luego, me dijo, acompáñame a guardar, o sea, no ese mismo día, en otras ocasiones. Me dijo en una ocasión, acompáñame a guardar acá el vino consagrado, porque como era un salón montado, la capilla tenía como este lugar donde las maestras guardan los útiles o algunos materiales de trabajo. Y él lo usaba para guardar las cosas de la capilla, ¿verdad? Entonces, en ese mini salón, en ese mini armario, por decirlo así, yo fui y guardé, y entonces él se acerca, entrecierra la puerta del armario y me dijo, mira, y se veía perfecto la puerta de la capilla, así con un hilito, ¿verdad? Me dijo, la puerta está abierta. No estamos haciendo nada malo. Te voy a acomodar la blusa porque la tienes desacomodada. Y me dijo, y aquí puede entrar cualquiera y nos puede ver. Es más, Dios nos está viendo. Qué perverso. Y entonces sucedía toda la agresión, me metía las manos dentro de la ropa interior. O sea, yo fui víctima de violación equiparada, tal cual. Más todas las cosas que ni siquiera tengo claras que él ha de haber hecho delante de mí, ¿no? O que te coercionó a hacer. Exacto, porque pues de algún modo yo todo eso lo soportaba, ¿no? Y de pronto yo empezaba a salir de la capilla, que sentía una presión como de la garganta hacia la cabeza y de la cabeza hacia la garganta, o sea, como si me estuvieran apachurrando así. O sea, eso es físico, que lo recuerdo. Impresionante, que me superaba. Entonces, me cansé de tanto sentirme así. Me cansé, o sea, me reventó, ¿sabes?
de tal manera en la que salgo un viernes y busco hablar con mi mamá para que le pidiera al padre que ya no hiciera eso porque pues no me gustaba. O sea, Claro, así de amplio. sí. Nunca fui a decirle a mi mamá, el padre me hace cosas malas y no me gusta y No. entonces, no, Porque es jamás. que esa es la base del abuso, no saber que está siendo abusada. Exacto. Entonces, o sea, ese tipo de eventos se repitieron durante 1 año, 2 meses. En el Inter sucedían en la capilla y algunos sucedían en la oficina. Ujú. En su oficina, que era como la parte de arriba, y pasabas por toda la administración y había mujeres y hombres trabajando en la administración, Sí. mujeres y hombres adultos que veían pasar a niñitas A la oficina a de la este oficina hombre. de este hombre y este señor cerraba las persianas Cómplices. en silencio. Fíjate. Porque la omisión es complicidad. La omisión es complicidad. Como nunca cuestionaron nada ahí, Claro. ¿no? Y toma en cuenta también que nosotros, y digo nosotros porque fuimos varias víctimas, teníamos una maestra una maestra que era perfecta disciplina y Sí. maestra de valores, Aurora Morales, que ella luego me sacaba a mí del salón para mandarme a la oficina o para mandarme a la capilla, que porque el padre me hablaba, O sea, estaban coludidos. coludidos. Qué asco. ¿Cuándo iba yo? ¿Cómo no iba yo a obedecer a la maestra? Claro. Y a veces, fíjate, hay días que hoy no es el día. Hay días que no lo personalizo, que no toco la emoción cuando lo narro, que lo tengo muy automatizado. Pero hoy no es ese día. Lo pienso hoy siendo yo una mujer de 41 años. Digo, ¿cómo fue posible que se atreviera? Es que no tiene nombre. No me lo puedo creer. No lo puedo creer. Y no es porque me lo hayan hecho a mí, es que cómo se lo pudieron hacer a todas. Cómo se atrevieron. Cómo nos pudieron destruir de esa manera, ¿sabes? Porque te destruyen. No, me hicieron pedazos. No hay reparación del daño. No hay. Porque para el abuso sexual en general, pero cuando sucede cuando somos niñas, No hay. no hay. No Hay una regreso. ruptura completa. No hay un retorno. Yo siempre he dicho que yo me morí en esa capilla. Lo siento mucho. Siempre lo he dicho así, tal vez la gente me diga, oye, ¿y luego ¿y hoy qué? ¿Qué es lo bueno de todo esto? No, nada es nada. bueno de todo esto. Sin embargo, pude resignificarme pese a eso, Claro. ¿no? O sea, ¿se puede ser feliz pese a eso? Sí. ¿Se puede continuar pese a eso? Sí. ¿Puedes lograr sueños, cumplir metas pese a eso? Sí. ¿Puedes tener una familia pese a eso? Sí. Sí. El orden que tú quieras de familia. ¿Puedes tener un amor pese a eso? Sí. ¿Puedes disfrutar unas relaciones sexuales pese a eso? Sí. Puedes muchas cosas pese a eso, no por eso, pese a eso. Pero el proyecto que yo era, ese nunca regresó. Yo tuve que replantearme mi proyecto de persona, reconstruirme desde mi infancia, ¿no? Porque todos los procesos a partir de ese momento para mí fueron totalmente complejos, difíciles y dolorosos. Es que todo cuesta el doble. O más. O más, porque además no entiendes por qué hasta que te puedes reconocer como víctima. Se nos está acabando el tiempo. Yo creo que vamos a hacer una segunda parte porque estás tocando temas muy dolorosos, pero muy reales. El abuso sexual infantil en México es una realidad. Somos el primer país A nivel internacional. a nivel mundial. O sea, es decir, no hay otro país donde se abusen sexualmente más niños que en México. Así es. Yo sí les quiero pedir a todas las madres y padres que nos están escuchando que les crean a sus hijos, no importa la edad que tengan sus hijos cuando se los digan, porque no hay nada más doloroso que hablar y que no te crean. Es muy fuerte. Es muy fuerte, eso yo creo que te marca y te sientes tan sola o tan solo que lo que se necesita son padres y madres que validen. Y que escuchen el momento. Yo creo que yo fui muy privilegiada. Mi mamá cuando me escuchó, se lo dije primero a mi mamá, luego lo hablé con los dos, pero
creo que lo primordial para mí fue que, o sea, para mi bienestar, es que cuando yo hablé, mi mamá no reaccionó. Y eso, híjole, tomen nota. O sea, ¿no hizo nada? No se trata de ti, Claro. trata de la niña, de la infancia. Claro. Entonces mi mamá, en lugar de reaccionar, se sentó, dijo, ¿y qué te hace? No, pues tal, ¿y qué más? Cuéntame. ¿No? O sea, no hubo una reacción. Como de, ¿cómo crees? No. Que entonces yo me sentí, ok, puedo seguir hablando. No estoy, o sea, no estoy lastimando a nadie, ¿no? Tristemente, a raíz de esa conversación que yo tuve con mi mamá, dice mi mamá que yo estaba brincando en la cama de su cuarto mientras yo le contaba. Y dice mi mamá que yo parecía mariposa. Me dice, parecías mariposa, que iba soltando el peso de todo lo que te dolía. Eso fue un viernes. Luego yo hablo con mi papá el domingo, porque mi mamá se espera hasta el domingo. Porque dijo, pues te lo digo el viernes y luego. Sí. O sea, cerrada la escuela, no Sí. vamos a encontrar a este señor. Y habla mi mamá y mi papá. Ven, Ana Lucía, cuéntanos todo. Y empiezo a contar todo. Y ahí sí. Mi papá, no que sea malo mi papá, ni que esté mal mi papá. Siento que es una reacción normal. Pero mi papá se quebró. Uh-huh. Y entonces cuando mi papá se puso a llorar, mi mamá no aguantó y soltó a llorar. Porque mi papá no es un hombre que llora, ¿verdad? Uh-huh. Mi papá es un boomer. ¿Cómo va a llorar? Claro. Entonces, cuando mi papá se echa a llorar, mi mamá se echa a llorar con él. Y me dicen que mejor me vaya a mi cuarto para, ¿no? Pero cuando yo veo que mis papás están llorando, me arrepentí tanto de hablar, porque dije, todo lo que digo duele, todo lo que digo duele. Y te puedo decir que la que pagó el precio de hablar fui yo. Yo perdí todo. Como todas las víctimas. Perdí mi familia, porque mi familia no volvió a ser la misma. Me perdí a mí misma. Y aunque la gente no me pueda entender, porque yo sé que no me van a entender, también perdí a Fernando Martínez. Porque desde ese día jamás me volvió a mirar, siquiera. Me morí. Haz de cuenta que todo lo que decía que me quería, que era mi amigo, que nunca jamás. Y eso para mí fue horrible. Horrible. O sea, mi tránsito por ese impacto en mi infancia no fue de un día o de dos, fue de años. Claro. De dolor. De años de dolor. Que sigue doliendo, ¿no? 40 años después, 30 y tantos años después. Duele de lejos, ya no es igual. Duele como... Me duele que yo estaba chiquita y ya no lo lloro como si me acabara de pasar. Uh-huh. Lo puedo ver más a distancia. Tengo días malos que sí me pesa un poco, ¿no? No, tampoco es que otra vez no es lineal. Se gestiona, no se supera, siempre he dicho. Uh-huh. Pero esta misma rabia y esta misma molestia, indignación, que yo te aseguro que la gente que nos está oyendo siente ahorita, esta misma indignación es la que me motivó en el 2019 a hablar y es la que me motiva hoy a hacer activismo independiente. Uh-huh. Porque ninguna infancia se merece pasar por manos de ningún depredador o depredadora. Porque también las hay mujeres como Aurora Morales. Claro, que fue su cómplice. Que se lo facilitó todo. Y la iglesia, que ha sido encubridora. Totalmente, y lo sigue siendo. Y bueno, a mí a veces me funan porque me dicen que respeta... O sea, no. Tu espiritualidad no tiene nada que ver con las instituciones. Respeta tú. Sí, respeta tú. Respeta tú, los niños no es más valiosa tu fe que un niño. Exactamente. Y yo siempre lo digo y lo voy a sostener, alejen a sus hijos de las iglesias. Mientras la iglesia no cambie, totalmente, que la sociedad le demande. Exactamente. Así debe de ser. Porque todo el mundo tenemos derecho al libre ejercicio de nuestras creencias y nuestra religión. Sí. Es un derecho humano, ¿no? Y yo, por ejemplo, en mi posición lo respeto. Pero definitivamente, si la iglesia no está dispuesta como institución a dejar de encubrir,
agresores, de moverlos de lugar a lugar, porque Porque Fernando eso Martínez nunca recibió castigo. Se murió. Aurora Morales sin- nunca recibió castigo. Esta gente siempre fue encubierta y protegida por la institución. Como Maciel, como todo Caradima, el que me digas. Los casos de antes y los actuales. Y no somos 1 en 1,000,000, no somos casos aislados. Todos estos agresores tuvieron una estructura de por qué pudieron operar 50 años agrediendo Con infantes. total impunidad. Entonces, tampoco es la iglesia que se merece los creyentes. No. Exíjanle a su iglesia que sean dignos de que ustedes les den sus votos de confianza. Enójense porque los niños son de todos, ¿no? Enójense porque los niños primero, porque con los niños no. Ah, sí, pero bueno. Con los niños no. Entonces, los niños son primero, Sí. ¿no? Y quiero que sepan estas personas, también, las que nos ven y nos escuchan, que la pederastia no está vinculada a ninguna orientación sexual, ni expresión de género. Porque luego por ahí se van. Sí, la iglesia primordialmente ha repetido ese bulo durante años. Yo quiero explicarles que, por ejemplo, me encanta poner de ejemplo a Maciel, porque me parece que es el que tenía todo, ese hombre era todo. De entrada, tuvo una esposa y, claro, con una identidad que no era la suya, porque aparte mentía sobre su identidad y tenía papeles falsos, no de una personalidad, de varias. Sí, sí. Entonces tenía una esposa con la que nunca se casó de forma legal, porque pues él era Marcial Maciel y no era el señor del río, como Claro. se había puesto. Tuvo hijos con esa señora. A su vez, tenía chicos jóvenes que luego, que agarró evidentemente de menores de edad, pero luego se volvieron sus amantes. También a sus propios hijos los abusó, pero también tuvo relaciones sexuales con señoras adultas para que le cedieran sus terrenos y sus... O sea, hay literatura al respecto, porque así les daban donativos, Claro, ¿no? claro. Entonces, también prestaba servicios, ¿no? De algún Sí. modo en intercambio económico. Y luego, por otro lado, abusaba a las personas a las infancias que abusaba en los seminarios, porque creó toda una estructura para atraer infantes Sí. y poderlos agredir. Pero después de todo eso, ya cuando salió culpable y ya lo señaló la iglesia y la vida de oración y penitencia, él se fue a viajar por el mundo con una segunda esposa que tuvo, que bueno, no era su esposa, pero vivieron como una especie de unión libre, con la que tuvo una hija, aparte de los hijos que ya había tenido, a los cuales también agredió sexualmente. Y a esta chica la grumió desde jovencito, o sea, la agarró menor de edad, la captó, tuvo una hija con ella, etc. Este hombre jamás fue célibe, este hombre nunca fue abstemio, este hombre ejerció todo tipo de violencias. Este hombre pudo, o sea, pero estuvo con mujeres, pero estuvo con hombres, pero estuvo con tal, pero estuvo con cual. Y ni siquiera tenía absolutamente nada que ver con su orientación sexual, era el hecho de que podía. Claro. Era una persona que era un adicto a las drogas e incluso incursionó a gente que trabajaba con él a conseguirle drogas. Sí, sí. ¿No? Y tenía todo tipo de negocios y se traía negocios para... que si la mano amiga, que si el Teletón, o sea, las marcas que tú me digas. Chéquenlo, todo es información pública. Sí, o sea, no, Sí. Ana Lu no se lo está sacando de la manga porque luego te atacan un montón en Sí, redes. pero yo no me lo saco de la manga. Sí. Todo es información pública, trabajo periodístico de años. Sí. Fue protegido de Juan Pablo II. Segundo, Juan claro. Pablo II tenía denuncias desde antes de los años 50. El famoso Juan Pablo II te quiere todo el mundo. Canonizado por el Papa Francisco. Fíjate. Entonces, la tolerancia cero, ¿dónde está? Exacto. Muy tolerantes. Muy están. tolerantes. Y entonces, ese ejemplo me encanta ponerlo porque a la gente le gusta decir que esta gente es célibe, que es que son homosexuales, que es que esos son bulos, son mentiras, son discursos de odio que estigmatizan a otras poblaciones en lugar de enfocarnos en que los agresores son agresores por oportunidad. Te tienen ahí y te agreden. Fernando Martínez me agredió a mí, agredió a otras niñas,
Y cuando tuvo niños, agredió niños. Claro. O sea, sin importarle, porque lo que le gusta es la infancia, no la sexualidad de la infancia. ¿Sí me explico? Y ahí también se ve el ejercicio de poder. Y de opresión. Y de opresión. Porque eso es la violencia sexual. Sí. Un ejercicio de opresión. Exacto. Ana Lu, podríamos estar aquí 3 horas porque, o sea, cada cosa que dices, digo, quiero saber más. Ojalá podamos hacer una segunda parte. Por supuesto. Porque siento que me quedé así como cuando nos picábamos en las novelas, que tenías que esperarte hasta el lunes. Pero yo te agradezco mucho que hagas esto, que seas la voz de muchas niñas y de muchos niños que muy probablemente nunca van a poder hablar, porque esa es la realidad que se vive. La mayoría de las víctimas mueren en silencio. Estos abusos se llevan en el cuerpo y se llevan en la mente por años, y hablar es un privilegio. Y qué bueno que utilices este privilegio para defender a otras personas y a otras infancias y adolescencias. Te agradezco mucho que te vulneres en este espacio, porque yo sé que esta vulnerabilidad que nos estás mostrando ahorita es fuerza y fuega para otras mujeres que a lo mejor escuchándote pues pueden transitar. Emerger. Y quiero que sepan que hay vida después del trauma. Siempre lo digo en los otros episodios, pero hay vida después del trauma. Y que por favor le crean a las infancias. Para cerrar este episodio, Ana Lu, ¿qué te hubiera gustado a ti saber o tener en ese momento? Porque bueno, afortunadamente tuviste esta red de apoyo de tu familia, de mi familia. ¿Qué les puedes decir a las madres de niñas que se están enterando y a las niñas que están empezando a reconocer? Porque a veces nos tardamos muchos años en reconocer toda la vida. A veces nunca lo reconocen. Y de repente hay algo que te conecta en el cerebro y dices, fuck, esto pasó, ¿no? Danos como un mensaje poderoso de cierre. Esperanzador si se puede. Claro que sí. Yo sí creo que más que esperanza, creo que se puede buscar la dignidad, ¿no? ¿Qué es la dignidad de una víctima? Por ejemplo, y esto se lo digo a todas las víctimas, mujeres u hombres, sin importar su expresión de género, su orientación sexual, cómo se identifiquen, ¿no? Para mí es valiosísimo que sepan y que nosotros no elegimos ser víctimas. Eso en principio. Por ende, no queríamos ser víctimas. No es una condición que buscamos vivir. Nosotros no nos victimizamos, nos victimizaron. Nosotros cuando hablamos no nos revictimizamos, educamos, compartimos, informamos. Nosotros no tenemos por qué avergonzarnos, porque ser víctima no te convierte en una ciudadana de quinta categoría. En este país, a las víctimas nos da más vergüenza ser víctimas que agresores. Que a los agresores ser agresores. Es correcto. Y eso es indigno. Así que yo, Ana Lu, yo no soy superviviente, yo soy víctima. Y no pasa nada, porque yo no lo mandé pedir, porque no me lo busqué, porque no fue mi culpa, porque yo no quería y porque no hay nadie indigno, porque yo no he lastimado a nadie, porque me lastimaron a mí, porque yo no tengo por qué avergonzarme de algo que yo no elegí y algo que porto con dignidad y resignificación en el mundo social y políticamente. Entonces, creo que es importantísimo tomar el poder de que si eres una víctima y has guardado silencio, eres bien valiente. Sí. Porque has sostenido a tu espalda que todo esté inmaculado e intacto. Que las víctimas no tenemos un manual ni somos impolutas, no somos ángeles, somos personas. E incluso hay víctimas buenas, habemos víctimas más o menos, yo siempre digo, y hay víctimas malas. Sí. Y hay víctimas que replican las agresiones que sufrieron, pero eso no les quita su condición de víctima. Y no por ser víctima nos vamos a volver agresores. La incidencia es mínima. No tengan miedo, ¿sí me explico? Por eso hay que encauzar todas estas conversaciones. Siempre hay que abrir los espacios de comunicación. Como madres y padres, para eso nos rentamos. Hay que estar dispuestos a escucharlo
todo. Y después de todo, más. Punto. Para eso nos alquilamos. No se trata de nosotros. Las víctimas merecen la escucha activa, ponerlos al centro, procurarlos. Y por supuesto también entender el tránsito que atraviesan las víctimas colaterales, que también para ellas es duro y es complejo y es difícil y necesitan ayuda y acompañamiento para poder brindarle lo mejor a la víctima directa. Es correcto. A la infancia, ¿no? Se puede ser feliz pese a eso. Y yo creo que la frase estrella de mi vida es: esto no me pasó por ser yo. Esto me pasó a mí. Wow. Y eso es bien valioso. Sí. Te quita todas las cargas de encima. Sí, hasta lo sentí un poco en la espalda. Está muy lindo esto. No tenía yo nada malo. No. No tenía yo nada malo. Y escuchen, mujeres y niñas, no tenían ustedes nada malo y a mí se me parte el corazón cada que una mujer me dice: tengo mucha vergüenza de contar lo que me están haciendo. No, la vergüenza la tienen que sentir ellos. Estamos educadas para sentir vergüenza porque la vergüenza oprime y hace que nos callemos. Rompan los pactos. Esa es otra. Más que levanten la voz o ya no guarden silencio, es rompan el pacto. El pacto más difícil que tienes que romper es ese silencio que te abrocha con tu agresor. Sí. Rómpelo. Rómpelo, te lo mereces. No tienes por qué tenerle esa condescendencia. Exacto. Sí. Es correcto. Muchas gracias, Ana Lu, de verdad. Me dejas con el corazón entre aplastado, vivo, palpitante. No sé, pero gracias por comunicarlo así también, con esa emoción y con esa claridad. Estoy segura que pues muchas mujeres y niñas van a beneficiarse de esto y por supuesto también que sepan que no están solas. No somos muchas más de las que creen. Somos muchísimas más de las que quisiéramos. Sí. ¿Cómo te encuentran en redes sociales, Ana Lu? Por favor, Ana1. Bueno, es Ana Lu Salazar, pero la L es un 1. Ok. Entonces es Ana1 y un Salazar. Porque que sepan que le tiran sus cuentas todo el tiempo, porque evidentemente al sistema esta información no le agrada. En todas las plataformas, TikTok, Instagram, Facebook. Así me pueden encontrar. Soy una denunciante activa y aparte pues soy comunicadora. Digo yo que en mis ratos chavacanos hago espectáculos. Que pues bueno, pues de algo tengo que vivir. Claro, sí. El chismecito. Muy bien. Y si te quedas hasta el final, te agradezco muchísimo. Por favor, suscríbete a mi canal Condigna Rabia. Así me encuentras en todas las redes sociales para que te lleguen las notificaciones. Hay un episodio cada 15 días. Gracias, hermanas, por quedarse aquí. Nosotras sí les creemos. Les mandamos un abrazo y hasta la próxima. Porque sí, sentimos rabia, pero es una rabia digna, transformadora y necesaria. Aquí encuentras inspiración, fortaleza, dolor y comunidad para seguir adelante. Esto es Condigna Rabia. Historias de mujeres que resisten.